Hay una fotografía que nunca se hará. Es una imagen que solo existe en el futuro, en ese momento en el que miraremos el hoy con esa nostalgia y desearemos, vamos, con todas nuestras fuerzas, poder volver a este instante, a un martes cualquiera como hoy, a esta conversación, a este café. Momentos que ahora mismo damos por sentados y que un día, de repente, nos parecerán, no sé, increíblemente valiosos. Y esa idea, esa especie de nostalgia anticipada, es justo el corazón de los textos que analizamos hoy. Tenemos, por un lado, una colección de reflexiones, de citas breves, que se llama Architecting the Soul. Y por otro, un ensayo que las va cosiendo, la arquitectura de una vida bien vivida. O sea que nuestra misión hoy es destilar de todo esto un marco, una especie de plano, ¿no? Para vivir de forma más intencionada. Exacto, no es una lista de tareas para nada, es más bien identificar esos pilares sobre los que se construye una vida, pues, con más sentido. Venga, pues si te parece, vamos al lío. El primer pilar que sale de estas reflexiones es una lucha que, creo, sentimos todos a diario. La tiranía de la prisa frente al don de la paciencia. Me impactó mucho una idea de Ryan Holiday. Dice que la mejor forma de viajar al futuro no es con una máquina del tiempo, sino enviándole un mensaje a nuestro yo futuro con las decisiones que tomamos hoy. Es una pasada de idea. Es como hacerle un favor a esa persona en la que nos convertiremos, simplemente estando presentes, aquí y ahora. Fíjate qué potente. No es planificar de forma obsesiva, es vivir el presente con tanta calidad que se convierte en un regalo para el futuro. Y aquí la paradoja que describe la Madre Teresa que citan en las fuentes es clave. Dice, irónicamente, prisa y más suelen significar menos. Uf, total. En esta carrera por optimizarlo todo, por meter más cosas en menos tiempo al final, no experimentamos nada de verdad. La prisa, según esta visión, nos vuelve ciegos, sordos y mudos a la vida que está pasando justo delante. Y para luchar contra esto, los textos dan una herramienta muy concreta de León Tolstoy. Él proponía una pregunta diaria, nada más despertar. ¿Qué cosa buena voy a hacer hoy? Y ojo, que no dice qué voy a conseguir o acumular, sino qué bien voy a hacer. Ahora, te soy sincero, al leerlo pensé, a ver, suena genial, pero ¿no es una presión añadida? Despertarte y ya tener que pensar en hacer el bien, en vez de simplemente sobrevivir al día. Es una muy buena pregunta. Yo creo que la clave está en cómo interpretamos cosa buena. No se refiere a salvar el mundo antes de desayunar, vamos. Podría ser algo tan pequeño como escuchar de verdad a un colega del trabajo o tener 5 minutos de paciencia extra con los hijos. Claro. La advertencia que acompaña a la pregunta de Tolstoy es lo que le da peso, fíjate. Dice, recuerda que cuando el sol se ponga, se llevará un trozo de tu vida, un trozo que no vuelve. La idea no es presionar, sino recordarnos que cada día es una oportunidad, finita. Visto así, cambia la perspectiva. Ya no es una exigencia de rendimiento moral. Para nada. Es una invitación a la intencionalidad, a no dejar que el día se evapore sin más. Exacto. Y esto conecta de lleno con la cita de Simon Sinek. El optimismo engendra más optimismo. La forma en que vivimos el momento presente, con prisa y frustración, o con paciencia e intención, no es un acto aislado, crea un efecto dominó. Si eliges esa pequeña cosa buena, no solo cambia tu momento, es que muy probablemente afecta al de la persona de al lado, y esa energía pues se expande. Esto me lleva directamente a una de las ideas que más me resonó, el segundo pilar, que trata sobre la naturaleza real del crecimiento. Y la verdad es que leer esto es un alivio tremendo. Ya. Porque vivimos bombardeados con el mensaje de mejora un 1% cada día. Esas cadenas de hábitos que no se pueden romper. Si un día fallas, sientes que lo has tirado todo por la borda. Totalmente. La presión de la mejora lineal constante es agotadora y sobre todo es que es irreal. Pues el autor y exentrenador Tony Dungy hace una confesión muy honesta. Dice que su viaje espiritual no ha sido un ascenso heroico y constante a la cima de una montaña. Lo describe más bien como una onda sinusoidal, Me gusta. con picos altísimos y valles muy profundos, y de forma irregular. La idea de que el crecimiento real incluye esos valles es casi revolucionaria hoy en día.
Y es que es una metáfora mucho más honesta con la experiencia humana, ¿no? Lo interesante es que las fuentes no se quedan solo en describir el problema, proponen una solución que, de hecho, es muy antigua. Citan el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice que los primeros cristianos se apoyaban en 4 cosas para sostenerse en esos valles: la enseñanza, la comunidad, el compartir y la oración. Ah, mira. La idea clave aquí es que el crecimiento sostenido no ocurre en aislamiento. Ese mito de nuestra era, del individualismo a ultranza, del lobo solitario, aquí se desmonta por completo. Y para que no suene a algo abstracto, Danji da ejemplos muy concretos. Habla de un grupo de amigos repartidos por todo el país con los que tiene una llamada semanal para animarse, para rezar juntos, no para solucionar problemas, sino para sostenerse. Qué bueno. También cuenta que cuando viaja a Nueva York por trabajo, organiza un grupo de estudio con su amigo James Brown y varios empleados del hotel donde se aloja. No son grandes eventos, son estructuras pequeñas, constantes, fiables. Fíjate en el patrón que se repite, ¿no? No es una cosa o la otra, es una secuencia. La disciplina personal, como ese tiempo que Dungy pasa a solas por la mañana, es la base. El trabajo individual. Vale. Pero luego, la comunidad en grupos pequeños proporciona el apoyo, la rendición de cuentas. Es lo que te sostiene en los valles de esa onda. Y finalmente, el culto colectivo o esa conexión con algo más grande une el crecimiento individual a un propósito mayor. La comunidad no es un extra, es la infraestructura del crecimiento. Sin ella, la onda sinusoidal se convierte en una caída libre. Y esa idea de la comunidad como infraestructura me hace pensar en qué construimos sobre ella. Hay una metáfora en los textos que me pareció brutal, y que es el tercer pilar. La secuencia correcta. La frase es potentísima. No pongas un motor de Ferrari en un chasis de Volkswagen. Es una imagen muy visual y se aplica a todo. Las fuentes lo explican usando el entrenamiento atlético como una hoja de ruta. Y el orden es crucial. Si intentas saltarte pasos, el sistema pues colapsa. El orden que proponen es, primero, calidad de movimiento. Antes de nada, alinear el chasis. Aprender a moverse bien. Exacto. Segundo, resistencia. Construir un depósito de gasolina más grande con muchísimas repeticiones de esa buena forma. Tercero, fuerza. Solo entonces añades peso para cimentar esos patrones. Y solo al final, cuando el vehículo está preparado, se trabaja la velocidad, la explosividad. Ahí es cuando desatas la potencia del Ferrari. Me siento muy identificado. He intentado poner el motor de escribir un libro en un chasis de apenas duermo 5 horas y como fatal. Ya imagino el resultado. Un desastre, claro. El chasis se desmontó. Pero lo bueno es cómo las fuentes aplican esto a todo. Pensemos en la crianza. Es imposible tener esos momentos explosivos de conexión profunda con un hijo adolescente si no has construido la resistencia de estar presente de forma paciente en miles de momentos mundanos. Claro. Llevarle a fútbol, escuchar sus dramas, aguantar los silencios. Exacto. Lo espectacular se construye sobre lo cotidiano. Has querido meter el motor sin haber construido el coche. O pensemos en el desarrollo personal. La idea de construir un chasis interno sólido conecta perfecto con la cita de Deepak Chopra sobre la autoestima. La verdadera autoestima no se preocupa por las opiniones del mundo, es receptiva a la retroalimentación, pero inmune a la crítica. Esa inmunidad no es arrogancia, ni es algo con lo que se nace. Viene de una base interna que se ha construido, alineado y fortalecido con el tiempo. No puedes poner el motor de no me importa lo que piensen si el chasis de tu autovaloración es frágil. Se desmonta el primer bache, a la primera crítica en redes sociales. Totalmente. Es un trabajo de base, silencioso y poco glamuroso. Y esto nos lleva al cuarto y último pilar, que va sobre la excelencia, la imperfección y lo que llaman el sermón de la vida. Y empieza con una cita muy provocadora de Jean Giraudoux. Solo los mediocres están siempre en su mejor momento. La primera vez que lo leí me chocó. Pensé, perdona, pero ¿no es a eso a lo que aspiramos? ¿A ser consistentes, a estar siempre a tope? Es una de esas frases que te obliga a parar y a darle una vuelta, ¿eh? Y la sabiduría que esconde es fascinante. Si lo piensas, si alguien está siempre en su mejor momento, significa que su mejor momento no es muy alto. La mediocridad se mueve en una banda muy estrecha, muy cómoda, sin grandes picos ni grandes valles. Vale, ya veo por dónde vas. La excelencia, en cambio,
Implica esforzarse por superar tu capacidad actual. Y cuando te esfuerzas de verdad por llegar a un nuevo pico, pues inevitablemente tienes días malos, días en los que el rendimiento es bajo. La distancia entre tus picos más altos y tus valles más profundos es en realidad un signo de ambición, no de fracaso. Uf, qué liberación escuchar eso también. Te quita el peso de tener que ser brillante cada día. El objetivo no es la perfección diaria, sino la trayectoria a largo plazo. Esto conecta con un lema que aparece en las notas. Sé el héroe de tu propia historia. No importa cómo te sientas, levántate, vístete, preséntate y nunca te rindas. El heroísmo, según esto, no está en el éxito constante, sino en la perseverancia, en presentarse a la batalla incluso en los días malos, que es cuando de verdad cuenta. Es que ahí está la verdadera fortaleza. Y todo esto culmina en la idea de Oliver Goldsmith, que lo ata todo. Dice, se puede predicar un sermón mejor con la vida que con los labios. Todos los pilares de antes, la presencia, la comunidad, la secuencia, la imperfección, se manifiestan en cómo vivimos. El poeta Rumi, también citado, habla de sus 100 formas silenciosas de comunicarse. No son las declaraciones grandilocuentes, son las acciones y hábitos silenciosos los que comunican nuestros valores de verdad. Vale, eso tiene sentido, pero ¿cómo se aplica en una situación de mucho estrés, donde perseverar se siente imposible? Una cosa es la teoría y otra estar en medio del huracán. Pues fíjate, precisamente ahí es donde el sermón se vuelve crucial. Es fácil decir que la familia es importante. La pregunta real es, ¿en ese día de estrés infernal, dónde está tu teléfono durante la cena? Es fácil decir que valoras la salud, pero tras una discusión terrible, ¿sales a correr 5 minutos o te abandonas por completo? No se trata de hacerlo perfecto, sino de que la acción, por pequeña que sea, apunte en la dirección de tus valores. Ese es el sermón. El sermón no es la charla que das, es la decisión que tomas cuando nadie mira. Entendido. Entonces, si juntamos las piezas de esta arquitectura, ¿qué tenemos? Por un lado, el primer pilar. Estar presente para no perder esos momentos irrecuperables, enviando un mensaje de gratitud a nuestro yo futuro. Luego el segundo. Aceptar que el crecimiento no es una línea recta, sino una onda sinusoidal que necesita el apoyo de una comunidad para navegar los valles. Sin gente nos ahogamos. El tercero, la importancia de la secuencia. Construir la base, el chasis, antes de buscar la potencia del motor. Alinear los fundamentos antes de buscar resultados espectaculares. Paciencia y proceso por encima de la velocidad. Y el cuarto, que la búsqueda de la excelencia implica aceptar la imperfección. Y que al final, nuestras acciones cotidianas, esas 100 formas silenciosas, son nuestro mensaje más potente al mundo. Volviendo a la imagen del principio, la de esa fotografía que nunca haremos. Después de este análisis, me da la sensación de que el objetivo no es enviarle un mensaje de perfección a nuestro yo futuro. No se trata de mirar atrás y ver una vida sin errores, un ascenso lineal, impoluto. Y de amor. Es la tranquilidad de saber que, aunque imperfectamente, con nuestros picos y valles, intentamos vivir los momentos mientras los teníamos, en lugar de dejarlos pasar de largo. Para cerrar, las fuentes nos dejan con una reflexión final, una pregunta basada en esta metáfora de la arquitectura que hemos explorado. Y es esta. Si nuestra vida es una construcción, ¿cuál es la única viga o cimiento que, si se quitara hoy, haría que todo lo demás se tambaleara? ¿Y qué pequeña acción, repetida a diario, podría empezar a reforzarla?